Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Atención, atención. Bar Baktas ha sido hospitalizado por estrés extremo y su amiga cercana Yağmur Yüksel ha estado a su lado en todo momento. Hoy traemos una noticia impactante del mundo de los famosos. Bar Baktas, conocido por su carrera brillante y su carácter siempre sonriente, ha sido ingresado en el hospital debido a un episodio de estrés intenso. Según fuentes cercanas, Bar estaba trabajando sin parar en sus nuevos proyectos, lo que finalmente pasó factura a su salud. Nunca pensé que llegaría a este punto, simplemente no podía más, habría confesado Bar antes de perder el conocimiento en su casa. Inmediatamente fue trasladado al hospital donde los médicos le realizaron una evaluación completa. Yağmur Yüksel, amiga íntima de Bar y también figura destacada, fue vista saliendo del hospital, visiblemente preocupada. Ante las cámaras declaró, "No puedo dejar solo a Bar en este momento, él me necesita. Vamos a superar esto juntos". Los medios captaron imágenes exclusivas de Yağmur entrando y saliendo de la habitación de Bar, llevando consigo flores y pequeños detalles para animarlo. "Quiero verlo sonreír de nuevo, quiero que vuelva a ser el Bar lleno de energía que todos conocemos", comentó entre lágrimas. Los fans de Bar han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, usando hashtags como #FuerzaBar y #Recupérate pronto. Incluso celebridades del mundo del espectáculo han enviado palabras de aliento. "Bar es un luchador, siempre lo ha sido", dijo uno de sus colegas en una entrevista reciente. Mientras tanto, los médicos del hospital aseguraron que su estado era estable y que pronto podría regresar a casa si seguía las recomendaciones médicas. Hoy finalmente llegó el momento esperado. Bar Baktas fue dado de alta y salió del hospital acompañado de Yağmur Yüksel. Las cámaras captaron el momento exacto en que ambos salían por la puerta principal. Bar, aunque visiblemente débil, levantó la mano para saludar a sus seguidores y dijo con una sonrisa, "Gracias a todos por su apoyo, significa mucho para mí". Yağmur, a su lado, añadió, "Vamos directo a su casa, quiero asegurarme de que esté bien y no le falte nada". Los rumores sobre la relación entre Bar y Yağmur han crecido exponencialmente después de este episodio. Muchos se preguntan si hay algo más que amistad entre ellos. Cuando se le preguntó directamente a Yağmur, ella respondió con una sonrisa enigmática, "Lo importante ahora es su recuperación, ya habrá tiempo para hablar de otras cosas". Este comentario no hizo más que aumentar la curiosidad del público. Los días siguientes fueron cruciales para la recuperación de Bar. Instalado en su hogar, rodeado del cariño de sus seres queridos y con Yağmur acompañándolo casi a tiempo completo, el artista comenzó a mostrar señales de mejoría. Según personas cercanas, Yağmur se encargó de todo, desde organizar sus medicamentos hasta preparar sus comidas favoritas. "Ella ha sido un ángel para mí", confesó Bar en una breve publicación en sus redes sociales, donde también agradeció el amor incondicional de sus fans. Mientras tanto, las redes sociales no paraban de hablar de la estrecha relación entre ambos. Videos de Yağmur acariciando la mano de Bar o arreglándole la manta circularon por internet, alimentando aún más los rumores de un romance oculto. A pesar del revuelo mediático, ni Bar ni Yağmur dieron declaraciones directas sobre su situación sentimental, lo cual solo sirvió para mantener el interés del público y la especulación constante. Una semana después de salir del hospital, Bar hizo su primera aparición pública durante una videollamada con un programa de televisión. Lucía más delgado, pero con mejor semblante. "Ha sido un proceso duro, pero necesario. A veces el cuerpo te obliga a detenerte cuando tu mente se niega", dijo con voz serena. Al ser preguntado sobre Yağmur, simplemente sonrió y dijo, "No sé qué habría hecho sin ella". Durante esos días, muchos artistas hablaron públicamente sobre la presión y las exigencias del mundo del espectáculo. El caso de Bar se convirtió en un punto de partida para abrir conversaciones sobre la salud mental en la industria. Varios actores y músicos compartieron sus propias experiencias, creando una oleada de empatía y solidaridad. "No somos máquinas, también nos rompemos",
comentó una actriz conocida, apoyando a Bar. El cariño entre Bar y Yağmur seguía fortaleciéndose. En una de las salidas que hicieron juntos para tomar aire fresco, los paparazzi los captaron caminando por un parque de Estambul, tomados de la mano y riendo como si el mundo a su alrededor no existiera. Aunque intentaron mantener un bajo perfil, las imágenes hablaban por sí solas. Algunos fans lo celebraron con entusiasmo, mientras que otros comenzaron a criticar lo que consideraban una exposición innecesaria de su vida privada. Lejos del ruido mediático, Bar decidió tomarse un descanso prolongado de sus compromisos laborales. Canceló las próximas apariciones y se centró exclusivamente en su bienestar. Aprovechó el tiempo para leer, escribir y reconectar con su pasión por la música. En varias ocasiones se le vio tocando la guitarra desde su balcón, mientras Yağmur le acompañaba cantando suavemente. Estos momentos fueron grabados por vecinos y compartidos en redes con frases como el arte sana y amor en tiempos difíciles. Un mes después, Bar reapareció oficialmente en un evento benéfico, acompañado una vez más por Yağmur. La pareja, ya sin miedo a los rumores, se mostró más cercana que nunca. Durante el discurso de Bar, agradeció públicamente a Yağmur por haber estado cuando más la necesitaba. Al finalizar sus palabras, la abrazó con fuerza y el público estalló en aplausos. Ese gesto fue la confirmación que muchos esperaban. Las redes sociales se inundaron con mensajes celebrando el nuevo amor del año y hashtags como @Bar-Yağmur comenzaron a hacer tendencia. Aunque no dieron entrevistas, sus gestos hablaban más que cualquier declaración oficial. En paralelo, Bar anunció la creación de una fundación dedicada a la salud mental de jóvenes artistas, proyecto en el que Yağmur también participará activamente. La noticia fue recibida con entusiasmo, y varios nombres importantes de la industria se ofrecieron a colaborar. Transformar el dolor en propósito, eso es verdadero coraje, escribió un columnista en un conocido diario. A medida que los días pasaban, la recuperación de Bar no solo fue física, sino también espiritual. En una emotiva publicación, compartió una foto antigua de él y Yağmur cuando apenas se conocían, acompañada del texto: La vida me dio una segunda oportunidad y me regaló a alguien que me sostiene incluso en mis días más oscuros. Los medios comenzaron a hablar de una posible boda, aunque la pareja prefirió no confirmar ni desmentir nada. Sin embargo, fuentes cercanas aseguraron haber visto a ambos visitando una joyería de lujo en Nianta, lo que disparó los rumores aún más. La historia de Bar y Yağmur se convirtió en un símbolo de esperanza. De la oscuridad a la luz, del colapso al renacer, su experiencia inspiró a miles de personas. Los seguidores esperan con ansia su regreso a los escenarios, pero todos coinciden en que lo más importante es su bienestar. Así, en una sociedad que muchas veces ignora las señales del agotamiento, Bar Bagta se alzó como una voz valiente que puso sobre la mesa un tema necesario. Y a su lado, Yağmur Yüksel, demostró que la amistad, el amor y la empatía pueden ser el mejor remedio para cualquier herida. Queridos seguidores, esta ha sido la noticia del día. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Bar y Yağmur son solo amigos o hay algo más entre ellos? Déjenme sus comentarios, quiero saber lo que piensan. Y no se olviden de suscribirse al canal y darle like a este video para no perderse ninguna actualización sobre sus celebridades favoritas. Hasta la próxima.